Ok, vamos a estudiar una charla del Rebbe de Parsha Tazria. Ahora explico qué es Tazria, de qué habla la Parsha. Y el tema central de la Sige del Rebbe que vamos a estudiar, esta charla del Rebbe que es cortita, no es muy larga y no es muy compleja tampoco, es de Topshin Memhei 1985. El tema central es cómo observamos a otra persona. ¿Cómo observamos a otra persona? ¿Cómo podemos hablar sobre otra persona? ¿Cuál es la actitud que tenemos que ver cuando encontramos algo, digamos, inapropiado en otra persona? Hay muchas charlas de Rebbe sobre este tema. Hay enseñanzas de Baal Shem Tov, del fundador del movimiento hasídico, sobre este tema en particular. Pero hoy vamos a ver una perspectiva un poco, digamos, diferente y muy interesante sobre, de vuelta, cuál debe ser nuestra actitud cuando observamos a otras personas. Esta semana tenemos dos parashot. Una se llama Tazria, la otra se llama Metzoira. Ambas parches son complejas, realmente difíciles, muy técnicas, al punto tal complejas que hay ciertos pasajes, ciertos lugares que nuestros sabios mismos dicen, no entendemos exactamente si es de esta manera o de la otra manera, cómo debe ser comprendido, no es fácil de entender. ¿De qué habla en general estas dos parashot? Sobre manchas. Sobre manchas. Manchas quiere decir, solían salir en la piel de las personas o en la ropa o en las paredes de la casa, manchas blancas, manchas verdes, manchas rosadas, que indicaban que una persona estaba impura. Impura ritualmente hablando, no tiene que ver con limpieza ni nada por el estilo, sino impura ritualmente hablando. Y hoy en día no existe esta impureza, era una cosa milagrosa que existía solamente en la antigüedad, hoy en día no hay más. Y la persona tenía que pasar por un proceso de purificación. Estas manchas que salían en la piel, de vuelta en la ropa, en las paredes, eran manchas de una enfermedad que se llama tzaraz. Ese es el nombre, tzaraz. Y la persona que tiene estas manchas se llama metzoira. Un tipo, una mujer o un hombre que tengan estas manchas. Tzaraz y metzoira. De vuelta, es una enfermedad milagrosa. Y Maimónides explica, si bien no es el tema central de la parsha de hoy, de la sige, de la charla que vamos a estudiar hoy, pero Maimónides explica que estas manchas venían a la persona porque hablaban Lashon Hara. Lashon Hara significa mala lengua, hablar mal de otros o hablar sobre otros, incluso si es verdad, chismerío. Hay diferentes formas de Lashon Hara, que un poquitito más adelante vamos a ver esto de qué se trata. El punto central, y esto sobre lo cual el Rebbe se va a detener, es el concepto de Negoim, manchas, estas manchas. Al respecto de las manchas, encontramos en la parsha en las dos parashot, tanto Tazria como Metzoira, encontramos dos definiciones, digamos, dos pratim, detalles, entre un montón de otros detalles. El Rebbe se va a detener en dos detalles. Encontramos dos detalles al respecto de estas manchas. Detalle número uno, quien observaba las manchas, o sea, venía una persona con una mancha en la piel, el que observaba, miraba con los ojos, digamos, a la luz del día, etcétera, el que observaba las manchas tenía que ser un jajam. Un jajam quiere decir un sabio, alguien que realmente sabe y conoce todas las leyes sobre las manchas, todos los detalles, los diferentes colores, y todo sabio, digamos, es apropiado para observar manchas. Si una persona no sabe, entonces no sabe, pero tenía que ser una persona específicamente entrenada en observar, mirar. Esta palabra es fundamental para entender todo el resto de la construcción del Rebbe. Tenía que mirar y observar estas manchas. Esto es un detalle. El sabio que miraba las manchas. Otro detalle, el que declaraba, y subrayo la palabra porque es importante, que declaraba con su boca, verbalizaba si la persona estaba pura o impura, o sea, si la mancha era una mancha de tzaraz, de esta enfermedad, o no, era un kohen, un sacerdote, un kohen. Si bien de vuelta el jajam, el sabio, miraba, el kohen es el que tenía que declarar. Incluso si el kohen no era un sabio, si era un tonto, etc., el sabio le decía de sí puro, de sí impuro. El que miraba era el que sabía, digamos, el experto en el tema. Pero el experto en el tema, a menos que él haya sido kohen también el sabio, pero supongamos que el sabio no era un kohen, para hacerlo más sencillo, el sabio observaba, miraba y le decía al kohen de sí puro. El kohen decía puro, de sí impuro. El kohen decía impuro. Quiere decir que acá tenemos dos asuntos de vuelta. El que mira con los ojos, digamos, y sabe, y el kohen que hablaba con la boca, incluso si no sabe nada de las manchas. No importa, se apoyaba en el sabio sabe. Entonces declaraba con su boca puro
o impuro, tanto para las manchas de la piel como para las manchas de la ropa o las manchas en la casa. El hecho de que el Kohen, el sacerdote, era el que tenía que declarar si esto era puro o impuro, esto era un detalle fundamental en todo el proceso de pureza e impureza de esta enfermedad milagrosa que se llama tzara'as. Tiene que haber un Kohen. El sabio miraba y el Kohen decía, tome, toir, impuro, puro, etc. Esto es la presentación, digamos, del tema que vamos a conversar. Ahora bien, pregunta el Rebe, tenemos que entender por cuánto el Kohen, el sacerdote, igualmente se apoyaba en las palabras del sabio. Poner que el Kohen no sabía las leyes de pureza e impureza de esta enfermedad. El Kohen lo único que hacía era decir lo que el sabio le decía que diga. El Kohen se apoyaba solamente 100% en el sabio. Entonces, ¿para qué lo necesitamos al Kohen? De vuelta, imagínense todo un proceso extraño. Viene una persona con una mancha, va a ver al rabino que realmente sabe del tema, y el rabino dice, mira, yo observé tu mancha, a mí me parece que tu mancha es impura, pero no puedo hacer nada por vos. Llamemos al Kohen vecino que acá está, que está a cada vuelta, acá enfrente, y el Kohen va a decir puro o impuro. O sea, el Kohen va a repetir lo que el sabio diga. ¿Para qué sirve el Kohen? Dejarlo al sabio, que la toira misma diga, el sabio es el que tiene que decir puro o impuro, y otra cosa. ¿Para qué necesitamos al Kohen? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué es tan especial y particular de esta impureza, de esta enfermedad que se llamaba tzara'as, que en este caso la toira tiene un hidush, una novedad? La pureza o la impureza dependen de un Kohen. Tiene que haber un Kohen ahí en el medio. Ya preguntamos para qué sirve, pero el punto es, incluso si vas a decir, bueno, tiene que ser un Kohen, ¿por qué la impureza o la pureza dependen de un Kohen, en este caso, de un sacerdote? Y a pesar de que podemos decir que esto es un decreto de la toira, o sea, como en realidad podríamos decir sobre cualquier mitzvah, esto es lo que Dios quiere y otra cosa, esto es lo que está escrito en la toira, ¿y qué tenés que andar preguntando cosas? Sin embargo, es sabido, esto está ampliamente discutido por Maimónides en el Rambam, que de cada mitzvah tenemos que poder extraer una enseñanza. Tiene que tener algún tipo de sentido. Es interesante, el Rambam Maimónides vivió año 1100 en España, no existía el hasidismo todavía. Hay una discusión si el Rambam era mekubal, el cabalista, o no era un cabalista. El Hidó, Haim Yosef Doved Azulay, un gigante entre los sabios Fardim del año 1700 por ahí. El Hidó dice que a los final de sus días el Rambam era mekubal, era un cabalista, místico, etc. Pero no se ve esto en sus textos. Y sin embargo, al respecto de este tema, de las manchas, y al respecto de otros temas también, en muchos lugares el Rambam menciona la misma idea, de cada mitzvah tenemos que poder aprender algo. Entonces, a pesar de que la mitzvah es así, punto, tiene que haber un jajam que sabe, y un kohen que puede llegar a ser la misma persona, si el kohen además es jajam, es sabio, pero si el kohen no es sabio, tiene que haber dos personas, y este proceso depende del kohen, lo que el sacerdote mencionaba, verbalizaba. Entonces el Rebbe pregunta, ¿cuál es la idea de todo esto? A pesar de que la Toira lo decretó, es así, pero ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué podemos extraer? Entonces el Rebbe explica de la siguiente manera. Toda la novedad de la Toira al respecto de que la pureza y la impureza de tzara'as, de esta enfermedad milagrosa, dependen del Kohen, se expresa principalmente en el concepto de que el Kohen dice tomei, impuro. Ahí está la gran novedad de la Toira. En el hecho, ahora vamos a estudiar, en el hecho de que el Kohen dice puro, ahí no hay mucha novedad. Pero en el hecho de que el Kohen es el que dice impuro, este es el Hidush, se dice en hebreo. Esta es la novedad de la Toira. ¿Por qué? Porque todo el concepto de la pureza de un Metzoira, una persona que tenía esta enfermedad, que pasaba por el proceso de purificación y se purificaba, toda esta cuestión solamente puede ocurrir cuando primero la persona estuvo impura. O sea, ¿cuándo necesitamos que alguien venga y diga, bueno, ahora estás puro? Porque estaba impuro. Si nunca estuvo impuro, entonces no necesitamos que un Kohen venga a decir, ahora estás puro. Toda la pureza solamente surge de que el tipo en algún momento estuvo impuro. Tipo, la tipa, lo mismo. Y por lo tanto tiene sentido decir que el hecho de que la pureza del Metzoira, de esta persona que tenía enfermedad, depende del Kohen, esto surge después de que un Kohen dijo, estás impuro. O sea, ¿dónde empieza el proceso del Metzoira? Con un Kohen diciendo, vos estás impuro. Vos estás impuro.
A partir de ahí se desprende toda una serie de leyes que ahora no vienen al caso, entre los cuales tenía que cortarse el pelo, tenía que ir a la mikve, tenía que traer ofrendas. La mikve es un baño ritual, tenía que traer ofrendas en el templo. Y después de todo ese proceso, el Kohen decía, estás puro. Pero ¿dónde empezó todo? En el Kohen diciendo impuro. Quiere decir que la gran novedad, digamos, de estas leyes de pureza e impureza respecto de Metzoira es que el Kohen dice, vos sos impuro. Imagínense, simplemente para ir metiéndose en el tema, el Rebbe va a hablar de esto más adelante, pero ¿quién de nosotros puede decir, vos estás impuro? Y no estamos hablando de tzarás, hay diferentes tipos de impureza. Impureza en los pensamientos, impureza en el corazón, malas cualidades, etc. ¿Quién de nosotros puede animarse a decir, vos sos impuro? ¿Yo? ¿No? Entonces ahí va orientada esta cuestión. De vuelta, volviendo al hilo de la cosa. Todo el proceso de Metzoira, de tzarás, empieza con un Kohen diciendo, vos sos impuro. ¿Por qué? Porque observamos tu mancha, porque vino el Jajam, el sabio, etc. Y estableció que efectivamente vos tenés esta impureza de tzarás. Ahí empieza todo el proceso de impureza, pureza, etc. Entonces es algo difícil de entender, es algo que tenemos que comprender. Tiene sentido que la novedad de toda esta cuestión de tzarás, de esta enfermedad milagrosa, sea al respecto de la pureza de la persona. Entonces ahí entendemos por qué depende de un Kohen. El hecho de ser puro tiene sentido que dependa de un Kohen. ¿Por qué? Porque el asunto de que es una persona que es un Kohen, ¿qué significa espiritualmente una persona que es un Kohen? El asunto de que una está relacionado con una situación de tahara. El Kohen no puede impurificarse a sí mismo. Tahara significa pureza. Todo lo que gira en torno a un Kohen tiene que ver con pureza. Entonces tiene sentido decir que las leyes de tzarás tienen que ver con un Kohen para que el Kohen diga, vos estás puro. Dicho de otra manera, como yo dije antes, yo mencioné antes, ¿quién de nosotros puede venir a decir, vos estás impuro? Esto, no sé, pero con seguridad cualquiera de nosotros puede indicarle a otro, decirle a otro, enseñarle a otro, vos estás puro. Sos un yehudí, tenés una esencia, etcétera. ¿Qué importa exactamente si hiciste la mitzvah así, no hiciste la mitzvah así? Sos un yehudí, siempre podés mejorar, siempre podés crecer. Para esto entendemos que se necesita un Kohen. Es bueno que haya un Kohen, porque de vuelta, el Kohen tiene su vida relacionada al tema de pureza. Pero, ¿por qué justamente un Kohen es el que tiene que venir a decir impuro? Si la vida del Kohen es pureza, si el Kohen en otro lugar está mencionado es un Ish Gesed, es una persona bondadosa, esencialmente es una llama, surge de la bondad divina, etc. ¿Por qué acá la Toira dice, para que el Metzoira, esta persona que tiene tzarás, esta enfermedad, esté impura, tiene que venir un Kohen a decir impuro? ¿Por qué lo metimos al Kohen acá en el medio para venir a decir que es impuro? Y el Rebbe explica de la siguiente manera, para hacer un pequeño resumen para entender dónde estamos parados. Primero el Rebbe estableció que hay dos etapas, dos personajes, dos personas que se ocupan de la pureza e impureza del Metzoira. El Metzoira es el que tiene estas manchas en la piel o en las ropas o en las paredes de la casa. El primer personaje es un Jajam, un sabio, que es el que sabe realmente del tema y tiene que mirar cómo es la cosa. Y el segundo personaje es un Kohen, que él tiene que verbalizar, incluso si el Kohen no sabía nada, el sabio le decía, decí puro, el Kohen decía puro, decí impuro, el Kohen decía impuro. Entonces el rey preguntó, ¿para qué sirve el Kohen? Con el sabio alcanza. Si el sabio es el que sabe realmente, el que miró y sabe, ¿por qué necesitamos la verbalización del Kohen? Y después el rey explicó que tiene sentido el asunto de que el Kohen esté relacionado con el Metzoira, con el que tiene las manchas, para purificarlo, porque el Kohen está relacionado con pureza, él no se puede impurificar. Pero ¿por qué tenemos que llamar un Kohen para decir impuro? No se entiende. Y más aún, todo el asunto de Metzoira empieza con un Kohen diciendo impuro. Porque si el Kohen dijese puro, se acabó el asunto, no hay mancha, no hay nada. Entonces, ¿por qué metimos a un Kohen acá para decir impuro? Esta es la pregunta de Rebbe. Y de vuelta, a pesar de que es un decreto de la Toira, bueno, pero queremos entender lo máximo que podamos. Y podríamos decir que la explicación es la siguiente. Al respecto de la tuma, la impureza de un Metzoira, de esta persona que tiene estas manchas, encontramos algo en la Toira, en hebreo se dice jumbra. Jumbra es como es algo muy estricto, algo extremadamente estricto en la Toira que no encontramos en ningún otro lugar en toda la Toira.
Este es el único lugar donde se expresa algo tan pero tan estricto al respecto de esta persona que tiene tzaraas. ¿Cuál es el asunto estricto? La Torah dice, tiene que estar solo, fuera del campamento, solo o sola, es lo mismo. Lo sacamos del resto del conjunto y lo dejamos apartado. Esto está mencionado en los comentarios en el Talmud, en Rashi, lo trae en la Torah, en Rambam también habla de esto. Por cuanto esta persona decía Lashon Hara, como yo dije antes, mala lengua, Moitzi Shemra, mentía sobre los demás, etc. Entonces lo apartábamos. Chao, fuera. Tenía esta enfermedad de tzaraas, tiene que irse afuera. Una especie de cuarentena, como lo que vivimos, etcétera, etcétera. Pero la Torah, acá en los países son los presidentes y los políticos que dicen que tienen que estar en cuarentena. Pero por lo menos está la familia toda junta. Acá en este caso, el Metzoira tenía que estar solo. Solo, se lo echaba del campamento y estaba solo. Y en esto mismo, esto de estar solo, ni siquiera los otros impuros podían estar con él. No es como que lo mandábamos a cuarentena, están todos los enfermos juntos en un cuarto, es más así, que se mueran todos porque igual están ahí encerrados. No, solo, él, ellos solos, ni siquiera compartiendo el espacio con otro Metzoira. Es decir, que el Metzoira estaba fuera incluso del conjunto de los otros impuros. Estaba solo. Y esto es algo extremadamente estricto que no encontramos en ningún tipo de impureza. Incluso la impureza de muertos, que es una impureza grave dentro de las impurezas en la Toira, hay muchos tipos de impureza diferentes, no encontramos en ningún lado que la Toira diga, échalo, fuera del campamento. No. Y este es el contenido espiritual de todo el concepto de la impureza del Metzoira. La impureza del Metzoira es tan grave y la persona se impurificó completamente. Entonces no puede estar dentro del campamento de pureza. Tiene que estar apartado. Súper estrictos somos con esta persona. Y está, por así decir, separado de Israel, del resto de los Yehudim, del resto de la Kedusha, de la santidad. Es una persona que hay que separarla, literalmente, súper estricto. Y sobre esto dice la Torah, ¿quién es el que viene a legislar y a decir, como quien dice con el juez, con el martillito ese de madera que tienen, quién es el que dice, bueno, voy a dar el veredicto sobre esta persona? Ojo, porque Metzoira que echarlo del campamento y va a estar solo. ¿Quién es el que tiene la fuerza, no fuerza de tener las agallas para decir o hacer aquello, sino la fuerza espiritual para terminar decidiendo si esta persona está impura o no? Solamente un Kohen. En otras palabras, ¿quién podría decidir si a una persona la apartás del resto de los Yehudim, del resto del campamento santo? Solamente un Kohen. El Jajam, a pesar de que sabe, el Jajam mira, pero no dice nada. No es capaz de dar un veredicto. Es el Kohen solamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto de un Kohen? ¿Qué es un Kohen? ¿Qué significa ser Kohen? Está bien, tu papá era Kohen y tu abuelo, etcétera, etcétera, hasta Aaron a Kohen. El primer Kohen, digamos, el hermano de Moishe. Pero espiritualmente hablando, ¿qué quiere decir? Kohen, el asunto de un Kohen es bendecir al pueblo de Israel be'ahava. Cuando el Kohen, con amor, cuando el Kohen recita la bendición antes de dar su bendición, que hay diferentes momentos en el año, en Eretz Israel se hace todos los días, los Fardim también, incluso fuera de Eretz Israel lo hacen todos los días, en Chabad, la costumbre es hacerlo solamente en Yom Tov. Los Koyanim se juntan adelante en la sinagoga y bendicen Birjas Koyanim. Están en la Toira, en Pashas Nasoy, y Yevarecha Hashem Bishmerejo, Ayer Hashem Paramelejo Bijuneko, Isa Hashem Paramelejo, Viyosam Lecha Sholem. Es una braja, una bendición que no importa las palabras, es una bendición que la Toira misma dice que esta es la bendición de los Koyanim. Entonces los Koyanim tienen una mitzvah. Cuando se los llama al Kohen a bendecir a la gente, el Kohen está obligado a ir y hacerlo, si se lo llama. Por eso se dice en voz alta en las sinagogas, Koyanim, y ahí la gente dice, oh, me llamaron, tengo que ir a hacer la braja, la bendición. Antes de decir la bendición, por cuanto el hecho de recitar la bendición de los Koyanim, un Kohen, por supuesto, yo no soy Kohen, así que yo puedo recitarla 10 veces y no es una mitzvah, pero cuando un Kohen se lo llama para decir la braja, la bendición, por cuanto es una mitzvah, antes de hacer la mitzvah tiene que decir una braja, o sea, dice una braja para recitar una braja. Una bendición para decir una bendición. ¿Cuál es la bendición que el Kohen recita antes de decir su bendición?
La braja es Levarech es Amo Israel be'ahava, bendecir al pueblo judío con amor. Un Kohen es un Ish Chesed, es una persona de bondad cuyo asunto es bendecir a otras personas con amor. No está más hoy, no solamente, bueno, decir una braja, decirle y ya está. No, no, no. Tiene que ser con amor. Y como es sabido que es una condición, en el Shulchan Aruch mismo está escrito, es una condición en Birjas Koyanim, es uno de los fundamentos y cosa fundamental en la bendición de los Koyanim, que tiene que ser con amor. Y si falta esto, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde, en el Kohen que da la braja, para el Kohen mismo es sacana, es peligroso. Espiritualmente hablando. Si el Kohen está bendiciendo a un grupo de gente, y entre ese grupo de gente hay alguien que el Kohen lo odia, está prohibido, está escrito, no odies a tu hermano en tu corazón. Pero no somos seres humanos y hay de todo en el mundo. Es peligroso para ese Kohen decir una braja a esa persona. Porque no es con ahava, no es con amor. El asunto del Kohen es amor, Gesed, bondad. Y justamente por esta razón, el Kohen, que el Kohen es un Ish Gesed, una persona de bondad, la Toira se apoya en un Kohen, en un sacerdote, justamente. Quiero preguntar algo porque me resultó interesante. Vos lo que decís que Cohen como que tiene una fuerza muy especial que la puede encaminar hacia el lado positivo o negativo. Estamos hablando de la actualidad, sin Beit HaMikdash. Por eso lo peligroso de que un Cohen tenga odio hacia una persona cuando hace, por ejemplo, el Kata Kohanim en el Beit HaKnesset. ¿A eso te referís? ¿O estás hablando de Sí, pero no tiene que ver con el Beis Hamikdash, con el templo. No tiene que ver con el templo. Lo que el rey está planteando es que esto es algo, no tiene que ver ni siquiera con Hasidut, esto es algo que está en el Shulchan Aruch. O sea, el judaísmo puro, puro. Como dicen en Estados Unidos, 101, ¿viste? 101. Judaísmo, el principio. Es una mitzvah de la Toira que un Kohen bendiga a un Yehudí cuando se le pide bendecir, ¿sí? Cuando se lo llama para bendecir. Entonces el rey está planteando que esta braja, esta bendición tiene que ser con Ava, con amor. Y ese justamente es el nusaj, el texto mismo de la bendición que dice el Kohen para recitar su bendición, con Ava, con amor. Y esto es porque es un Ish Chesed, una persona de bondad. Si vos preguntás cuál es la aplicación práctica hoy en día, vamos a ver, el rey no terminamos, y nos falta mucho tampoco, pero la aplicación práctica es clara. Antes, lo digo ahora como que me estoy quemando mi propia cosa, pero no importa. Antes de dar un veredicto sobre otra persona, ojo, comportate como un Kohen. El único que se le puede llegar, que puede llegar a dar un veredicto sobre otro, es un Ish Chesed. Es si vos tenés amor por el otro. Si vos tenés odio por el otro, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde. Como dije antes, está prohibido odiar. Pero si vos tenés odio por otra persona, sos, me sale incapaz, pero no es la palabra, sos inválido, no sé cómo decirlo. No, el concepto como que hay que jugar siempre para bien. O sea, en realidad, sí, no hay que juzgar, no hay que juzgar. Pero si uno juzga, tiene que hacerlo con amor. Escuché, no sé si es Hasidut Breslov o no, que no hay que ni jugar. No sé si es Hasidut pura Breslov o no. Eso es Yiddishkeit. Eso es judaísmo. Okay. En algún momento lo estudié, en realidad no hay que ni jugar. Y llegás a jugar, por supuesto, en forma positiva. Claro que sí. Pero el concepto está claro. Acá el Hiddush, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál? La novedad acá, yo creo que la novedad acá es el Kohen vio la mancha, supongamos que no sabe, llamó a un jajam, un sabio, el sabio sabe, ve la mancha y es impura. Si la mancha es impura, es una realidad, la mancha está impura. Eso está, digamos, es malo, por llamarlo de alguna manera, es impuro, negativo, malo. Entonces no podemos decir, bueno, pero miralo para bien y decir que y sonreí y está todo bien. Discúlpame, lo impuro se llama impuro y está impuro. No lo podés dar vuelta para decir que está bien. Entonces, ¿vamos a decir que es impuro o no? Solamente un Kohen lo puede decir. El sabio vio la mancha y el sabio sabe que está impuro. Y ponerle que el Kohen es un burro y no sabe nada de manchas. Y lo único que hace es lo que el sabio le dice. El sabio dijo puro, yo digo puro. El sabio dijo impuro, yo digo impuro. Pero aún así depende de un Kohen. Para nosotros aplicado en la práctica, ahora vamos a seguir el texto, pero para nosotros aplicado en la práctica,
antes de emitir un veredicto sobre otro, incluso si el otro, entre comillas lo digo, está impuro. No hay vuelta que darle, está mal lo que está haciendo la otra persona. Y vos vas a emitir un veredicto, primero fíjate que lo amás al otro. Be'ahba. Primero fíjate que realmente te importa el otro, que realmente buscas hacer algo positivo por el otro, no para tu propio honor, no para mostrar que vos sabés, no para decir que vos sos más religioso que el otro, no importa, se pueden encontrar montones de ejemplos. Pero fíjate que sea be'ahba. Si no, la Toira misma dice, para impurificar a otro, y vos, si vos no sos Kohen, no podés impurificar a nadie. Podés saber mucho, pero no podés impurificar a nadie. Porque la tumba y la tahara, pureza, impureza y pureza depende del Kohen. Ese es el enfoque, digamos, que el Rebbe le está dando a la cuestión para aplicarlo a nosotros. La gente suele decir que estas parches son como aburridas o que son como difíciles, como que muy técnicas, etcétera. Pero las enseñanzas que los tzadikim, los rebbeim nos enseñan sobre los asuntos de las parches son fantásticos. Son fantásticos. Tenés razón. Seguro. Está escrito que el Beis Hamikdash va a retornar, el Beis Hamikdash va a volver cuando nos amemos mutuamente gratis, por nada. Ahavas Hinam. El segundo Beis Hamikdash, el segundo templo, fue destruido por Sinas Hinam, por odio infundado, toda la historia de Kamsa y Bar Kamsa, que ahora no me voy a meter en esa historia, pero ¿sí? Odio gratuito. Entonces hay que hacer amor gratuito. Y esto lo aprendemos del Kohen, que él mismo era un Ish Gesed, y la Torah te está mostrando, para impurificar a otro tenés que tener Gesed en tu interior, tenés que tener bondad, si no, no funciona. No, entonces, justamente por esta razón, porque el Kohen es un Ish Gesed, es una persona bondadosa, de bondad, etc., es que la Torah se apoya en esa persona para que pueda llegar a decir puro o impuro. Porque si el Kohen va a decir impuro, antes de decirlo ya analizó, y ya lo pensó, y ya lo masticó, y bueno, si es impuro, ¿qué vas a hacer? No podés mentir tampoco. Con seguridad el psak, el veredicto del Kohen va a estar basado en la Torah. Y por eso, primero y principal, tiene que verlo un jajam, la mancha esta, tiene que verla un sabio que realmente sabe de este tema, sea sabio con todas las, experto en todas las manchas, etcétera, y que haya aprendido y haya recibido como tradición, generación tras generación, tras generación, de cómo tienen que ser las leyes de las manchas y qué tipo de manchas son puras, qué tipo de manchas son impuras, etcétera. Pero, a pesar de que dependemos también de un jajam, de un sabio que mire y sepa, cuando se trata de, en la práctica, llevar adelante el psak din, la decisión, el veredicto final, ahí tenemos que buscar un ish gesed, una persona de bondad, porque él va a sentir, esta persona de bondad, que tiene misericordia y piensa en otros, etcétera, esta persona va a sentir en forma plena lo terrible que es el Metzoira. O sea, no el tipo Metzoira, lo terrible que es apartar a una persona de la congregación. ¿Quién de nosotros, no es lo mismo exacto, pero parecido, quién de nosotros se puede dar el lujo de decir a Jaime Uncle hay que echarlo, que no venga más? Que Jaime Uncle no venga más a la sinagoga. Porque esto, porque lo otro, porque hace esto, porque hace aquello, se comporta de esta manera, se comporta de la otra manera. ¿Quién de nosotros tiene la fuerza, la capacidad para realmente evaluar, etcétera? No es así nomás echar a una persona. Al respecto, no es parte de la sija, pero me parece interesante, al respecto de Cain y Hebel. Es una historia súper conocida al principio de la Toira, cuando Cain lo mata a Hebel. Al respecto de Cain y Hebel, la Toira cuenta que después de que Cain lo mata a Hebel, lo entierra. Y Dios se le aparece a Cain y le pregunta: hey, Hebel ajijo, ¿dónde está Hebel tu hermano? Y Cain le responde: Hashemer aji anaiji, yo soy un guardián de mi hermano, qué sé yo, anda a buscarlo a mi hermano, yo tengo que saber dónde está mi hermano. Entonces Dios le responde: Kold mei ajija tzeyakim elai min adama. Traducción literal, va a sonar raro, ¿sí? Traducción literal: la voz de las sangres, en plural, de tu hermano me llaman desde la tierra. Me llaman desde la tierra. Nosotros todos tenemos sangre, sí, correcto, circula por las venas, etcétera, pero es la sangre, es en singular, no es las sangres. ¿Cuántas sangres tenés? Es una sangre, no tenés sangre verde, roja, azul, que andan dando vueltas por el cuerpo, es una sola sangre. Entonces, ¿qué quiere decir las sangres de tu hermano? Explican nuestros sabios en el Midrash, y Rashi lo trae,
que cuando Caín mata a Hebel, no mató solamente a Hebel, lo mató a Hebel y a toda la descendencia hasta el final de los tiempos que iban a salir de Hebel. Esas son las sangres de Hebel. Cuando uno le hace daño a otra persona, no es solamente hacerle daño a esa persona, es a esa persona y a todo lo que surge de esa persona, generación tras generación. Quizás los psicólogos, yo no soy psicólogo ni cerca de eso, pero lo llamarían un trauma. La persona esta quedó traumada y ese trauma le va a afectar no solamente en el momento en que ocurrió la cuestión, la cosa que lo llevó a traumarse, sino que esto lo va a afectar generación tras generación hasta que pueda procesar, masticar y realmente sacarse de encima el trauma. Pero el trauma va a quedar ahí. Y el tipo, yo que se le tiene miedo a los gatos. Andá a saber si porque algún día, una vez, un gato hizo miau y él tuvo miedo. Y después el tipo tiene 50 años y tiene miedo a los gatos. Disculpame, tenés 50 años, sos enorme, sos un coso grandote. ¿Qué gato? El gato no hace nada. El tipo le quedó en la cabeza trabado el trauma del miedo a los gatos. Y hasta que no lo procese no se lo va a poder sacar. Y le va a afectar el resto de su vida, caminando por la calle, sale corriendo cuando ve un gato, y así sucesivamente. Entonces, ¿quién de nosotros, volviendo a la cuestión, puede decir, Tomei, vos estás impuro? Mira, para eso necesitamos un Ish Gesed, una persona que esencialmente sea bondadosa, tenga en su interior esa bondad que viene de su propia Neshome, y puede sentir lo grave que es dar un veredicto sobre otra persona, que a partir de ese veredicto el tipo va a tener que estar apartado de todo el resto de la congregación, hasta que se cure, etc. Entonces, con seguridad, antes de dar semejante veredicto, el Kohen va a observar, va a analizar, va a ver realmente con el Jajam, con el sabio, si esta persona realmente está impura o no. Y como es sabido, nuestros sabios dicen, Ein Jajam que bala nisai, es una frase famosa de nuestros sabios, no hay sabio, no hay más sabio quien el que tiene la experiencia, el que le pasó esto. Al tipo que ya le pasó, ese es sabio en esa cuestión. Ok, puede ser que necesite que le pasen otras cosas, pero el que tuvo la experiencia, ese ya lo llamamos un sabio. Ein Jajam que bala nisai, no hay nadie más sabio que el que ya le ocurrió esta cuestión. Cuando uno estudia un asunto, sabiendo la pregunta y la respuesta y la enseñanza, el psak din, o sea, el veredicto en la práctica, y uno profundiza sobre la cuestión, etc., uno llega realmente a la verdad de la cuestión. Pero incluso nuestros sabios dicen, acá el rey no lo trae, nuestros sabios dicen que uno no aprende una halajá hasta que se tropieza con ella. ¿Qué significa tropezarse con ella? Bueno, una forma de entenderlo es, bueno, estás leyendo y llegaste en el texto a esa ley y la aprendés. Pero otra forma de entenderlo es, le pifiaste, te equivocaste, dijiste un veredicto equivocado. Todos nos equivocamos, somos seres humanos. En el momento que te equivocaste, cuando te diste cuenta de eso, no te vas a olvidar nunca más de esa ley. Cuando te la vuelvan a preguntar, vas a decir, no, pará, yo ya me equivoqué una vez con esto, la ley es así. Y esa la sabés, sin duda. Entonces acá, el Kohen con seguridad va a revisar, va a buscar, va a observar, antes de emitir un veredicto, decir, Tomei, impuro. Y solamente después de todo ese esfuerzo, el Kohen va a decidir que la persona es impura. Y ahí estamos seguros que ese veredicto es real, de acuerdo a la Toira. Y por el otro lado, estamos seguros que el Kohen va a introducirse hasta donde pueda, con toda su capacidad, para tratar de buscar que este tipo sea puro, no impuro. ¿Por qué? Porque la esencia del Kohen es un Ish Gesed, es una persona de bondad. De aquí viene una enseñanza clara. Cuando uno ve algo, así está escrito el texto, es interesante, el Rebbe solía hablar de esta manera. Cuando uno ve algo no bueno en el otro, el Rebbe no solía decir palabras malo, impuro. Cuando uno ve algo no bueno en otra persona, al punto tal que uno ve el terrible bajo nivel que el otro cayó, mirá lo que está haciendo este tipo. Al punto tal que este tipo se apartó de Yiddishkeit, se apartó del judaísmo y se sacó a sí mismo del grupo y hace cualquier otra cosa, etc. Y ni siquiera corresponde que esté junto con los otros Yehudim, mirá lo que hizo, con quién se casó, cómo se casó, etcétera, etcétera. Cuando uno ve estas cosas en otra persona, dice la Toira, que incluso si vos sos un Jajam Godel, un gran sabio, te las sabes todas,
sos experto en toda la Toira entera, y de acuerdo a tu conocimiento vos observás, y toda tu sabiduría de Toira, vos observás a esta persona y decís, este tipo hay que echarlo, este tipo tiene que estar fuera de nuestro conjunto, este tipo no es apropiado para nosotros, etc. Incluso si sos el gran sabio del mundo. No, señor. Antes de que vayas a emitir un veredicto sobre otro Yehudí, tenés que primero examinar, analizar desde la perspectiva de Gesed, de bondad, que esto es lo que representa el Kohen, y de la perspectiva de Abbas Israel, amor al prójimo. Y si falta, Has Veshon, si falta en tu amor al prójimo verdadero, y esto es algo difícil, cada uno tiene que analizarlo consigo mismo, con sus maestros, etc. Si te falta en Abbas Israel, el amor al prójimo, en otras palabras, si tu veredicto está influenciado por tu relación con esa persona, porque una vez hizo esto y la otra vez hizo lo otro y no lo querés tanto, etcétera, etcétera, entonces tu veredicto no es verdadero. Es un veredicto influenciado, bias, se dice, como inclinado hacia algún lado. Entonces no tenés ningún derecho a emitir un veredicto sobre otra persona. A menos que seas capaz de observarlo como si fueses un Kohen, con bondad, no podés emitir un veredicto sobre otra persona. Porque puede ser que tu veredicto no surja realmente de la Toira y de tus conocimientos, tu veredicto surge de tu prejuicio, de tus conocimientos previos sobre esa persona, tu relación previa sobre esa persona, y no es un veredicto verdadero, es falso. Dice la Toira que la mancha misma no hace a la tuma, o sea, no es que el tipo, a la impureza, no es que el tipo está manchado y automáticamente está impuro, no señor, sino que es la frase del Kohen, cuando el Kohen habla, y el Kohen ya dijimos que es un Ish Ches, una persona de bondad, y el Kohen dice, Tomei, estás impuro, esto es lo que genera realmente que resida sobre esta persona la impureza de Tzorah. Solamente de esta manera. Surge entonces que aquella persona que no es un Kohen, una persona de Gesed, de bondad, y acá no estamos hablando de si sos Kohen porque tu papá era Kohen o no, si no te comportás como un Kohen, no te comportás con bondad, y emitís un veredicto sobre otra persona, que esa otra persona tiene que estar fuera del campamento, hay que echarlo, estás diciendo mentiras. Estás diciendo algo totalmente inapropiado y totalmente contra la Toira, literalmente. Literalmente. Entonces, ¿quién es el Metzoira? Que la palabra Metzoira nuestros sabios explican, como ya dijimos antes, tenemos esta parcha de Tazria y Metzoira. Metzoira es como si fuese un acróstico de Moitzi Shem Ra. Estás hablando mal de otro, estás mintiendo. De vuelta, si vos ves una persona que está haciendo algo que está mal, y vos, incluso si sos un gran sabio y sabés que eso está mal, y lo podés juzgar, etcétera, etcétera, pero si no lo vas a observar desde Gesed, desde bondad, y emitís un veredicto, vos sos el Metzoira. Vos sos el que está impuro, no el otro. Vos sos el que sos Moitzi Shem Ra. Vos estás hablando mentiras y mal de otra persona. Y no solamente el hecho de hablar Lashon Hara, mala lengua, sobre otro Yehudí, que sobre esto está el castigo, digamos, de Negaim, de manchas, como habla la parcha de esta semana, Tazria, Metzer, etc. Sino que peor todavía, no solamente el Lashon Hara, mala lengua, sino Moitzi Shem Ra, estás mintiendo sobre esa persona. Vos sos un mentiroso. ¿Sí? Fíjense cómo la cosa se da vuelta. Uno vino a observar lo que el otro hace, vio que está mal y tenés bronca y tenés de vuelta inclinaciones o diferentes razones por las cuales, razones espurias, como quien dice, no buenas, por las cuales vos querés determinar y dar un veredicto de que el otro es impuro. Viene la tele y dice, ¿sabes qué? Es al revés, vos sos el impuro. Vos sos el impuro. Esta es una enseñanza clásica de Baal Shem Tov, que hay una charla de Rebbe muy, muy interesante sobre el tema, que no es el momento ahora para toda la charla, pero el Baal Shem Tov dice que cuando uno ve algo negativo sobre otro, el otro es un espejo de del mal que uno mismo tiene en su propio interior. Si vos ves en el otro algo malo y querés ayudarlo, eso no es una indicación de que vos tenés esa cosa mala. Pero si vos ves en el otro algo malo y decís, mirá qué bestia que es este tipo, eso es una prueba de que vos tenés ese mal en tu propio interior. Y Dios, por así decirlo, te lo está mostrando a tu propio mal en el otro.
pero a través de ver el otro vos tendrías que darte cuenta que vos tenés esa cosa mala. Hay una frase famosa sobre las manchas. Todas las manchas uno puede ver, excepto las manchas propias. Y esto, la enseñanza es obvia. Uno se ama a sí mismo tanto que uno no es capaz de ver sus propias manchas, sus propios problemas, sus propias fallas. Uno ve las fallas del otro, pero no las propias. Entonces acá, este tipo que está dando un veredicto sobre otro, y es un veredicto que no surgió de gesed, de bondad, es un veredicto de mentira. Es una mentira. Y en la práctica, él se volvió Metzoiro. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cuál es el tikkun? ¿Cuál es el arreglo, la reparación para esta persona? Como dice la Toira, Baddat Yeshev tiene que sentarse solo, fuera del campamento. ¿Hasta cuánto la persona no se acostumbre a observar a los demás con un buen ojo? Esta persona se tiene que separar a sí mismo, ¿sí? Separarse a sí mismo de las demás personas y no molestar, por así decir, a los demás con su Lashon Hara, con Meitzi Shemra. Vos vas a tener que hacer un trabajo con vos mismo. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. Si vos sos una persona que constantemente estás poniendo labels, ¿cómo se dice? Stamps, en los demás, este es esto, este es lo otro, este es aquello, mira lo que hace este, mira lo que hace el otro. Al fin y al cabo, el que tiene que separarse y tiene que repararse a sí mismo sos vos. Justamente cuando se cure esta mancha, ahí puede volver al campamento y puede volver a estar junto con las demás personas. Y a través de un comportamiento de Avas Israel Amitis, un verdadero amor al prójimo, en una forma, como hablamos anteriormente, una forma de Hinam, gratis, sin ninguna razón, esto va a anular la razón, Sinas Hinam, justamente, el odio gratuito, que nos llevó a la destrucción del segundo Beis Hamikdash del templo y nos llevó al Golus, al exilio. Que el exilio mismo se llama Tzarúa, se llama Metzoira, y el Moshiach mismo se llama Metzoira y Tzarúa. Y esto va a llegar automáticamente cuando cada uno de nosotros aprendamos a observar a los demás con Avas Hinam, con amor infundado, amor gratuito. Esto va a hacer que llegue inmediatamente, automáticamente, la Geula de Mitis, la redención verdadera y completa a través de Moshiach, nuestro justo Moshiach, rápido en nuestros días, literalmente. O sea, como decíamos antes, este es el final de la charla, pero como decíamos antes, el concepto de estas parches, que son complejas y son muy técnicas, etc., hay que observarlo desde otro lado, desde otro ángulo. En la Toira, la palabra Toira misma es Hoirá, es enseñanza. Entonces en la Toira está llena de enseñanzas, solo que a veces están expresadas de una manera. Por ejemplo, una historia de Abraham que recibió a los visitantes y les daba de comer, es una historia linda que te enseña que vos tenés que recibir invitados y darles de comer, etc. Tenés que publicar Vaikra, Sham Beshem Hashem Keloilam. Abraham llamaba en el nombre de Dios, y no solamente llamaba él, hacía otros llamar en el nombre de Dios. Esas son enseñanzas, entre comillas, fáciles. No es que sea fácil de hacer, pero es fácil de ver que eso es un comportamiento adecuado. Pero cuando se trata de parches como la que nos tocan estas semanas, a veces es difícil ver cuál es la enseñanza, y uno tiene que recurrir a los farim, a los libros, al midrash, a los rebbeim, que nos enseñan estas parches que parecen tan técnicas. Y esta es la idea. Hay que observar a los demás con gesed, con bondad. Solamente ahí uno podría, no está obligado, pero podría emitir un veredicto sobre otra persona.